¿Cómo se llama mi señora amiga de Chile? ¿Cómo es que es su nombre? Virginia. Virginia. Virginia, es su nombre, ¿no? ¿Sí? Pues Virginia es una señora que pronto la han visto, muy querida, llevan como 2 meses aquí viniendo, algo así. Pero el amigo me dijo algo que ya está comprobado, hablando de que Dios no está acá. Llevamos como 3 domingos con comida aquí, entonces dice que ella, sus invitados, le dicen, pero mamá o tía, no sé cómo le dirán, no me tengan comida porque es que la iglesia de hoy hubo comida hace 15 días, hubo comida, entonces digo, pero esa iglesia la pasas comiendo. ¿O no? Estoy diciendo pregunta en Colombia las fotos que mandamos. Siempre hay vino y comida aquí. Cada foto que enviamos. Eso no quiere que no tengamos dificultades a veces fuertes, muchos. Les aseguro que hay gente que la crisis les llevó a tener piso propio porque bajaron los precios o no. Quizás nunca pudieron tener un piso propio o no. Quizás nunca pudieron tener cosas, un buen coche. Están súper baratos ahora. Casi que lo regalan aquí en España los coches. Sería como soy de incrédulos. Bueno, pero falta lo mejor. Miren, en mi Biblia dice en el 28 arriba la promesa del Espíritu Santo. Miren que falta lo mejor. Cuidado con perdernos el hilo de este mensaje de hoy. Y después, estoy en Joel 2:28. Y después de esto derramaré ¿qué? Debe estar con mayúscula en su Biblia. No es el espíritu del hombre, sino el espíritu de Dios. Espíritu Santo. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre los pastores? ¿Los espirituales? ¿Sobre quiénes? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Adultos y más adultos que estamos aquí, ¿tenemos sueños? O ya perdimos la esperanza. O ya no soñamos. Ya no leemos, ya no nos preparamos, ya no escribimos. Ya no aconsejamos. ¿Y los jóvenes? ¿Qué visión tienen? ¿Va a seguir aferrado a que dice la prensa? ¿Que no hay futuro para ti? Claro que lo hay, pero en Dios. Sueños y vuestros jóvenes verán ¿qué? 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré ¿qué? En aquellos días. Y daré prodigios, dice el 30, en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y esto es lo que hay que hacer en el 32. Esto es lo que hay que hacer. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será ¿qué? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Por qué es tan importante esta celebración y esta fiesta de Pentecostés? Porque esta profecía se cumplió en Pentecostés. Vámonos a Hechos 2. ¿Ven? ¿Por qué es tan importante esto? Porque el Señor en su palabra lo dice muy claro. Cielo y tierra ¿qué? Pasarán. Pero mis palabras pasarán. Hace poquito alguien me recordó hablando de la iglesia aquí en España y las dificultades que también hemos tenido. Me dijo, pastor, pero usted qué se preocupa si en Mateo 28:20 es que se le olvidó la promesa. Porque el Señor en Mateo 28 está escrito. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Todas las naciones. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es la promesa? Y aquí yo estaré, o yo estoy, ¿qué? ¿Hasta cuándo? Y cuando Cristo habló de la iglesia dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Han quemado iglesias, Biblias a través de los siglos. Se han burlado de Dios todo lo que el mundo ha querido. Se han burlado de los cristianos, nos cierran las iglesias, nos prohíben predicar, muchas cosas. Pero ahí está. La sola iglesia cristiana ya lleva más de 2000 años. Y en vez de crecer, cada vez crecemos más. Esto es hermoso saber que esto estaba en Joel profetizado, pero qué bueno poder ver este cumplimiento. Y esto nos tiene que motivar a que todo lo que falta por cumplirse se va a cumplir. Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, como dice su Biblia. Tengamos mucho cuidado, porque si queremos ver cosas grandes,
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué les hablo de esta fiesta y de la vigilia del viernes? Vale, textualmente. Pentecostés, del griego quincuagésima, segunda de las tres grandes fiestas anunciadas anuales de los hebreos. La otra era la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo se le llamaba? Fiesta también se llamaba de las semanas, porque fue celebrada exactamente 7 semanas y un día más, o sea 50. Estaba establecido que de la Pascua, esto está desde el Éxodo, desde la Pascua, el Señor dijo, debéis contar 7 semanas, o sea 7 por 7, 49. Al día siguiente celebraréis la fiesta de Pentecostés. Por eso se llama Pente, que viene de Penta, 50. O sea, 50 días, no después de la resurrección, sino de la crucifixión. Porque Cristo fue crucificado en la fiesta de ¿qué? De la Pascua. Entonces, contaban 40 días, y repito, todavía se celebra igual. Los judíos toman la Pascua y suman 50 días, 7 semanas, y al día siguiente sería el día 50. Entonces también se le llamaba, por eso se llamaba fiesta de las semanas, porque fue celebrada exactamente 7 semanas o 50 días después de la Pascua. Esta fiesta de Pentecostés está ahí. También se le llamaba fiesta de la cosecha. Por eso hablamos de primicias y hablamos de fruto, en este caso de evangelizados, porque tenía lugar al final de esta, a la salida del año. Y también se le llamaba día de las primicias, porque en esa fecha se ofrecían los primeros panes del nuevo trigo. ¿Por qué el diezmo y la ofrenda? Que a veces no sé cuándo lo vamos a entender. El Señor le ordenó al pueblo de Israel: ningún hombre se presentará delante de mí con las manos vacías. En estas fiestas siempre se llevaba algo físico, un becerro, un cordero, panes. Se ofrecía algo visible, algo que se pudiera tocar. Hoy en día Dios no nos pide que ofrezcamos sacrificios ni que llevemos corderos. Nos dice, una manera física es llevar a la iglesia las ofrendas, los diezmos, las primicias. ¿Quieren una buena, excelente manera de hacer Pentecostés? Es ofrendar. Pero si pasando aún el mes de la Pentecostés, que es ni siquiera usted ofrenda ni un euro, estamos muy mal. El Señor dejó ciertas cosas como esta. Por eso se le llamaba fiesta de la cosecha, se le llamaba, miren qué tremendo, aquí de las primicias. Hoy en día casi ningún cristianito da primicias. Pero miren por qué se llamaba día de las primicias, porque en esa fecha se ofrecían los primeros panes del nuevo trigo. Yo recuerdo a mis abuelos, si la gallina, ¿cómo se llama? Obraba para que fueran 10 pollitos, un pollito a la iglesia, ¿o no? El primer ternerito de mi vaca o de mi ternera, a la iglesia. Eso se llaman las primicias. El primer sueldo, siglo XXI, a la iglesia, al Señor. ¿Lo hacemos? Por ahí 1 o 2 personas por 3. Si a un creyente le regalan un coche, se le pone un problema. ¿Sabe por qué? Porque debe calcular el precio y dar el diezmo de ese coche. ¿O no? Porque también de los regalos se darían. ¿Lo hacemos? Entonces, por eso decía, se llamaba así. Y dice, mire esto: todo varón israelita tenía que comparecer delante de Jehová. O sea que el viernes, solo que esté con un infarto cardíaco en la clínica, no está eximido de venir. Tranquilos. Tenía que comparecer delante. Es que estamos en la gracia, pero en esta época era así, ¿o no? En la época de Moisés, si alguien violaba el día de reposo, lo apedreaban. Pero hemos hecho como los españoles con respecto a España. Lo vimos al otro lado. Salimos de la dictadura y ahora todo es permitido en España. Es conocido en todo el mundo, porque aquí todo se podía hacer. Estamos igualitos. Yo les suplico a mis países de América Latina, desde Colombia hasta Chile, cuando predigo allá, ojo, aprendamos de España la lección. Cuidado. Y ahora con la economía sí que les digo para olvidar. Eso le pasa a España, y todo el mundo lo sabe. España salió de una dictadura y ahora se fue a un libertinaje. Todo se puede hacer en España, todo. Algo se está corrigiendo, pero falta mucho. Bien,
Entonces, todo varón y mujer tenía que comparecer delante de Jehová en el día de Pentecostés para presentar una ofrenda de gratitud. ¿Cómo le agradeces tú a Dios físicamente? ¿Cómo le agradeces? Señor, yo te agradezco, pero este dinero es para acá. Y vas acá, dice mi esposa, vamos a ver por los diezmos igual, dice, yo no quiero traje nada, ni la billetera, ni nada, bendito sea el Señor. No me queda complejo el culto. Se engaña uno. Para presentar una ofrenda de gratitud por la cosecha y para acordarse de su liberación de Egipto. Era una santa convocación en la que ninguno trabajaba. Esta fiesta se celebró durante las épocas antiguas testamentarias y aún se celebra entre los judíos ortodoxos. Estas fiestas siguen, repito, totalmente vigentes en el Israel actual. Vamos a Hechos 2. Entonces, por eso está diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos como. Tengamos cuidado. Una iglesia no puede estar uniforme. Todos pensando lo mismo. Todos vamos a cantar como Dima, ¿no? A lo mejor te imaginas una cantante que. ¿no? Pero la palabra unánime, pongan mucho cuidado lo que quiere decir. Unánime no es un mismo sentir. Todos a orar, todos en gran comisión, todos a hacer el devocional. Eso se llama estar unánimes, juntos, quietos, unidos. Y pongan mucho cuidado. Dice el texto sagrado antes, en Hechos, al final dice que estaban orando. Usted quiere recibir los dones del Espíritu. Quiere tener ese poder. No esperes que sin oración se vaya a dar. El 2 dice, y de repente vino, hoy quiero aclararles esto, ellos no sabían qué sería. Ellos sabían que era Pentecostés, además estaban reunidos por miedo a los judíos. Imaginemos la escena, ellos no lo sabían. Simplemente estaban reunidos inclusive con la Virgen María, eran 120. No sabían, como tú no sabes, ni yo sé qué estará haciendo, qué habrá hecho y qué hará el Señor. A lo mejor el mismo nunca se imaginó estar aquí parada cantando. O Catalina, o cualquiera, o alguien, cualquiera. ¿Por qué dice? Y de repente, el Señor no anuncia, de repente. ¿Qué pasó? Vino del cielo, ¿de dónde vino? Del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Dice, le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose solo sobre Pedro, o como dice su Biblia. Yo creo que algunos salieron a la ventana a decir, bueno, tormenta. Salió a la ventana y, Pedro, qué raro. Una cosa es leerlo. Con esto yo digo, con todo lo que es con Dios Padre, con Dios Hijo y con el Espíritu Santo, es algo increíble, maravilloso. ¿Se te acuerdan que en la guía está que uno de los símbolos del Espíritu Santo es cuál? Fuego y el viento. Mira que todo está muy concatenado, muy ordenado en la Biblia. 4. Y fueron todos subrayenlo. ¿Y fueron todos qué? Llenos. Tenga mucho cuidado porque hoy en día usted coloca internet o coloca enlace, hoy en día hay muchas cosas, buenas y malas. Coloque de ahí si quiere la palabra bautismo del Espíritu, porque claro, no, en mi iglesia yo no soy bautizado, porque es que allá hablan de llenura. Y usted sin querer ofende al Señor porque ya usted ha sido bautizado. Y que no, pues lo pregunto. Qué triste para un pastor que me ha tocado vivir en estadios, que aquí se mata uno, un discipulado. Pasen adelante los que no han nacido de nuevo, salen los de Serbolo. Pasó el curso de crecimiento, pasó liderazgo 1, liderazgo 2, liderazgo 3, porque se emocionó. Y tiene de pronto culpa del evangelista que quiere llenar unos datos. Y lo más irónico es que llenan unas hojitas y a los 8 días le llaman. Llaman acá. Porque estamos cerca y entonces me dice, pastor, es que yo aquí en una iglesia cercana, es que yo fui a un evento y entonces yo hice una oración de nacer de nuevo y dije, ¿cómo así? Pero tú vas, no, yo voy a una iglesia hace muchos años evangélica, pero es que yo no sabía que yo no había nacido de nuevo. ¿Me explico? Qué frustración para uno el pastor de la verdad. Y lo más grave de eso es que es ofensivo al Señor. Y va hablando del Espíritu Santo.
Es que como yo no hablo en lenguas, no profetizo, no he sentido nada. No tengo el... Pero un día el pastor o alguien me dijo que es por fe el bautismo del Espíritu Santo, que es por fe recibir a Cristo. Bien, entonces, por eso le coloco ahí. Jesús en Hechos 1 usó seréis bautizados, pero es lo mismo, aquí dice, fueron todos que llenos, colóquele ahí por si algún día se confunde, es que yo he sido como lleno, pero nunca he sido bautizado. Y comenzaron a hacer ¿qué? A hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hiciesen. Estamos hablando de lo que estamos celebrando esta semana y este mes, un aniversario, una fiesta de Pentecostés, un recordar. 5, moraban. Y aquí quiero explicar un poco por qué lo de las lenguas, para que no se enrede. Es posible que usted jamás va a hablar en lenguas, no se preocupe. No quiere decir ni que no sea espiritual, ni que no haya recibido el Espíritu Santo. Vamos a ver por qué pasó aquí. Dice, moraban entonces en Jerusalén, ¿quiénes? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Seguro que ahí estaba gente de España. Porque era una fiesta. 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban como confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Por favor, para eso son las lenguas. ¿Quiere don de lenguas? Prepárate para ir a la China, porque no habla mandarín o chino. ¿Quieres hablar en lenguas? Prepárate para ir por allá a Tailandia. Yo no sé cómo para, ay, no, es que tan rico que yo hablo arameo, hebreo, qué sé yo, o griego. Acordémonos que todo esto del Espíritu Santo es para la gran comisión, porque el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo. No es, por eso Pablo se gastó como 3 capítulos, sobre todo en 14, en 1 Corintios, se gastó todo un capítulo, porque los corintios andaban locos con el don de lenguas, profecía, y eran bien pecaminosos. Miren, el 7, y estaban, ¿qué? Atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Sigue la lista, 11. Cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas. 12. Y estaban todos, ¿qué? Atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? En esta iglesia lo han visto los nuevos y los antiguos. Han visto gente que sin que nadie se proponga y sin ninguna silla, plum, se va al suelo. En esta iglesia han oído profecía, ¿o no? Y han visto las profecías cumplidas, ¿o no? Pero muchos, lógicamente, muy asustados. Porque es algo sobrenatural. Y está en la Biblia. Cuando el pueblo de Israel llegó al Sinaí, saliendo de Egipto, pues no sé, ninguno había escuchado directa la voz de Dios. Y Dios comienza a darle a Moisés los 10 mandamientos. Y el pueblo se puso miedoso. Le dijo a Moisés, díganle a Dios que no nos hable porque nos vamos a morir. Hubo miedo. Hasta Moisés dijo, estoy asombrado, dijo el mismo Moisés. El 3, el 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? 13. Mas otros burlándose decían, ¿están qué? Borrachos. Anote este versículo y con la lista que usted lo sabe. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con al problema. Antes de qué. Qué cosa increíble ser un borracho espiritual. Pablo. Pablo. Claro, esta gente está loca. Burlándose decían, están llenos de mosto. No me olvides lo que pasó en Pentecostés. Dice el versículo 14. Entonces Pedro, no olvidemos que Pedro había negado al Señor. No olvidemos que Pedro había actuado muy cobardemente, como también podemos actuar nosotros. Pero nunca se nos va a olvidar, nunca se nos olvide qué cambió a Pedro.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto o sea que... ¿Sabe una cosa? Según el texto sagrado al final dice que habían como mínimo 3.000 personas. Pedro se guardó ante unas humildes criadas que no tenían espada. Y aquí cuando Pedro y cualquier otro pudo decir, cualquier otro, cuando Pedro recibe al Espíritu Santo, hasta mi familia me dice: Hernán, nos da miedo por ti, tenga cuidado. Un día están esperando, te van a encarcelar, te van a coger un avión y te van a echar. No se metan ni con el rey ni con no sé quién, a mí qué me importa. No se metan con los no sé qué, con este y aquel aquí o en la Patagonia, con los musulmanes, con los que sean. Otra cosa es que yo lo haga para vanagloriarme. Yo lo hago porque el mundo se ha vuelto muy cobarde y miedoso. Y si nos dejamos llevar de cualquier viento de doctrina. Entonces, Pedro no lo pudo hacer cuando andaba rebelde, carnal, desobediente y usando armas. Y Pedro se pone en pie y le dice algo fuerte, ¿o no? ¡Oíd! Ahora, Pedro no era un rabino, no era un Gamaliel, que fue maestro de Pablo. Pedro era un pescador rudo, tosco. Se pone en pie y da una orden. Dice: esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. ¿Sabe qué hora era? Las 9 de la mañana. Generalmente no hay borrachos a las 9 de la mañana. Son por ahí a las 2 de la madrugada, por ahí. Bien, eran las 9. Mas esto lo dicho por el profeta Joel, ¿sí? Porque está, ¿sí? Ahora le mismo Joel, ¿o no? Y Pedro, la Biblia se predica con la misma Biblia. Pedro está emocionado, Pedro, porque les está contando que se está cumpliendo en ese momento esa profecía. Mas esto lo dicho por el profeta Joel 17, dice: y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba del cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y el 21, qué cosa tan extraordinaria: y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Cuando hables de Cristo, háblatelo con la Biblia. Habla Biblia. No te dé miedo decir: Dios te bendiga, Dios te provee, Dios te sana. La Biblia lo dice. Primera parte del discurso de Pedro 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 23. A este, eso estaba ahí lleno de fariseos, de religiosos. Muchos habían gritado: crucifícale a Pilato, le decían. Por medio de él, como vosotros mismos sabéis. 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Sabe qué les dijo Pedro? ¡Asesinos! Yo lo que quiero, no sé cómo, eso lo hace el Espíritu Santo, no yo. ¿Por qué Pedro, ante unas humildes criadas, negó a Jesús con juramento: maldito el día que yo recibí a Cristo? Y aquí a Pedro no le importó decirles: ustedes son unos asesinos. Así le costara la vida. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque estaba borracho, y los borrachos son valientes. Bueno, un borracho que nunca canta, te baila flamenco, y si no sabe nada de flamenco, no. Un cuñado mío con cuñado me dijo: si se muere Hernán, yo predico, no sabe ni Biblia. Estaba borracho. Yo tuve casi un accidente y no sé, casi me explotó una luz, y el otro coche donde venía mi cuñado, con mi cuñado, pues apenas lo que vio fue que la vida se cubrió toda. Entonces dijo: se murió la familia Marín. Eran las 7 de la tarde, se devuelve a la ciudad que estaba, al club donde estábamos, se emborracha y dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Yo, se murió Hernán, y yo no sé las alabanzas, y yo no sé predicar. Me sigan de la historia porque es verdad. Es más, Susana era la única que hemos dejado en la ciudad de Cuba. Susana era la única que no estaba, y ya se estaban privando en qué hogar queda Susana, porque era que no aparecíamos ni para atrás, no llegamos a Cúcuta, tampoco estábamos en el club.
¿Cuál es la conclusión? Se murieron. Y ahí pasamos toda una noche. Pero lo curioso es que mi cuñado, o mi concuñado, se emborracha y se le ocurre, no sé por qué se le ocurre pensar que me iba a reemplazar. Digo, no me sé los cantos que Hernán, yo quiero canto, imagínense. Y tampoco yo sé predicar, ahora ¿quién lo va a reemplazar? Pero bueno, repito, Pedro estaba borracho, pero borracho del Espíritu Santo. ¿A dónde íbamos? Ya me perdí. El 24. Ahora, entonces le dice que lo mataron. El 24 dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahí no nos vamos a tener ahí para ganar tiempo, vamos a terminar. Luego en el 29 retoma y dice, varones hermanos, os puedo decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Luego el 32, miren cómo sigue ese sermón, quiero que lo lean y lo relean en su casa. 32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos ¿qué? Pues él habló sin miedo. Él habló sin miedo de que Cristo había resucitado. No fue un mero maestro de moral, no fue un mero profeta. Y a nosotros da vergüenza y miedo hablar de Jesús, porque nos falta el bautismo. Aun cuando ya lo hayamos recibido, no lo creemos, no vivimos en santidad. Mire, Pedro sigue, 32. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 34. Porque David no subió a los cielos, pero él lo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados. Subraya el 36, a mí me gusta mucho el 36. Dice, Pedro dice, sepa pues científicamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho ¿qué? Señor. A nosotros no nos dice nada la palabra Señor, ni siquiera la palabra Cristo. Pero cuando Pedro usó la palabra Señor, colocó a Cristo por encima del emperador romano, que era el único señor de esa época. Por eso hubo tantos muertos cristianos. Ni qué cuento, ¿cómo así que César es el Señor? No, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y de una vez a los leones o al circo romano. Y la palabra Cristo no nos dice nada, pero a ellos en hebreo y luego en griego les decía Mesías, ungido, libertador. ¿Se dan cuenta? Porque para nosotros, Señor Jesús, y hago lo que me da la gana. Es diferente como ellos entendieron lo que Pedro estaba diciendo. Miren que cuando uno predica en el Espíritu, miren el 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué dijeron? Cuando tú te envalentones y vayas a la universidad y a la empresa y a tus amigos y en tu cumpleaños y en tu grado y en tu boda o en lo que sea, te van a felicitar. Pero estamos nuestros demonios, que si yo le digo a mi jefe que si me deja hablar por la empresa, si yo le digo a mi profesor, y si yo le digo a mi novio, a mi amigo, a mi amiga con el cual yo me quiero casar, si le digo que yo soy creyente, entonces pierdo el noviazgo. Por eso dice la Biblia, no lo digo yo. El que se enamora de las cosas del mundo se vuelve enemigo. Una cosa que yo disfrute de algunas cosas del mundo. El mundo ha probado muy tristemente que lo único seguro en la vida es Dios, ¿no? Ni un título, ni unos ahorros, ni un trabajo, ni siquiera una familia. ¿Cuántos no hay huérfanos, separados, divorciados? Y gastamos todo el día y toda la semana amándole. Y ni siquiera somos capaces 2 o 3 horitas en domingo de venir a que nos recuerden esto y a que oren por mí y a que nos bendigan. Cuando se predica en el Espíritu pasa eso. ¿Qué haremos? 38. Pedro les dijo, mire Pedro, arrepentidos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Otra vez, perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? La palabra carisma. Cuando ustedes le pregunten, St. Paul es una iglesia carismática. La palabra carisma significa don.
¿Por qué decimos que se puede ser iglesia carismática? No es una iglesia conservadora, no porque sea mala. Ni es conservadora ortodoxa, cristiana evangélica, ni es pentecostal. No son malos. Quiero aclarar. Estamos en la mitad, en el centro. Ni exagerados, ni una iglesia muerta o casi muerta, pero iglesia. Por eso, cuando yo voy a Comima, decimos que Comima estamos todos los pastores de Madrid que creemos que somos carismáticos. Simplemente porque la palabra carisma tiene que ver con ese don dado por el Espíritu Santo. ¿Queda claro? Entonces, él les dice esto. Y aquí el 39 es para ti y para ti. Pedro lo de nosotros, ¿sabía ustedes? Está aquí. Bien para nosotros. Pedro que dijo, porque para vosotros, o sea, los 3.000 que estaban allí, es que, ¿y para quién más? ¿Y para quién más? Para todos los que están lejos, Madrid. España, Colombia, el mundo entero. Un aplauso al Señor. Pedro te incluyó en el sermón de Pentecostés, igual que Jesús nos incluyó en Juan 17. Y no solamente oro por estos padres, sino por todos aquellos que han de creer en ti, que tienen por la palabra. Pedro nos mencionó ahí. ¿Para cuántos quién? El Señor nuestro Dios os llama. Y con otras muchas palabras testificaba y nos exhortaba diciendo: sé que salvos de esta perversa generación, la que él estaba viviendo. ¿Y esta de ahora será perversa o no? 41. Así que los que recibieron, ¿qué? No la tradición, no las revelaciones del ser humano, no. Los que recibieron, ¿qué? Esto que estamos hablando aquí. No es palabra de Hernán Marín, por favor. Es palabra de Dios, transmitida por algo. Los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? ¿Cuántos? Por eso esa fiesta se llamaba primicia, y el Señor y Dios le regaló esa primicia a la iglesia de los 3.000. Y dijo, y el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. 3.000 personas. Les voy a decir algo, era más complicado empezar a esos judíos que hoy día en España, o en Rusia, o en Tailandia. Porque ahí era cambiar la estructura y la tradición de años, de miles de años, de un pueblo judío que se creía el único llamado por Dios, ¿o no? Y que había crucificado al Mesías. Pero Pedro, como cuando Pablo fue a Atenas, fue a Grecia, tampoco se acobardó. ¿Se acuerdan o no? Pablo habló con sabiduría allí en Atenas, la meca de la civilización, se dice. Pero no se quedan ahí, por el amor de Dios. ¿Qué más hacían? ¿Y perseveraban en qué? No dice la tradición de los apóstoles, cuidado. No es la tradición de la iglesia, no es la tradición de San Pablo. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en qué más.